Pues vamos a analizar la relación que hay de la derivada con su operación contraria. Y esto lo vamos a hacer desde el punto de vista operativo. Así como cuando analizamos el cálculo diferencial, nos dimos cuenta que la derivada se podía interpretar de dos maneras. Una era como una operación, como un operador derivada. También tenemos la segunda interpretación de la derivada, que es como una función. Y esa función nos indicaba la pendiente que tenía la recta tangente en un punto. La integral, que todavía no hemos dicho mucho de eso, también tiene sus dos lógicas. También se puede interpretar como un operador y también se puede interpretar geométricamente como el área abajo de una curva u otras aplicaciones geométricas como volúmenes, masa, etc. Entonces, el trabajo que tenemos el día de hoy es descifrar la relación entre el operador derivada y el operador integral. Hoy nos vamos a olvidar que la derivada significa la tangente, la inclinación de la tangente, y nos vamos a olvidar que la integral significa el área bajo la curva. Y nos vamos a enfocar en encontrar la conexión operativa entre la derivada y la integral. Y posteriormente voy a enunciar esto en un teorema que se llama primer teorema fundamental del cálculo, cuya demostración también la haré posteriormente. Entonces, vamos a poner aquí relación del operador diferencial, la derivada e integral. Y para ello recordemos algo sencillo, que es la definición de suma de Riemann. Recordando la definición de suma de Riemann, tenemos lo siguiente: la suma de Riemann, vean que ni siquiera le estoy poniendo área, le estoy poniendo la suma de Riemann, es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n, esta es una i, de f de x y muestral delta xi. Sabemos que esto coincide, creo que no se está actualizando lo que estoy escribiendo en pantalla, así que ahí está. Bien. Sabemos que esto coincide con el área, pero de momento vamos a dejarlo como un operador, como una operación que quién sabe qué significa. Bien. Por otro lado, tenemos el criterio de integrabilidad de Riemann, el criterio de integrabilidad de Riemann, ese Riemann andaba en todos lados, que sale de la suma superior y suma inferior de Darboux y dice lo siguiente: la suma superior de una función menos la suma inferior de una función, al momento de restarlas, esto tiene que ser menor o igual a épsilon. Es decir, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior tiene que ser muy pequeñita. Tan pequeñita que en el límite, cuando n tiende a infinito, la suma superior, aquí lo voy a poner en el límite, épsilon tiende a cero, y esto implica que la suma superior de la función sea igual a la suma inferior de la función.
Ese es el criterio de integrabilidad de Riemann. Y si esto se cumple, entonces todo este término de aquí evoluciona, se supera a sí mismo y se convierte en la integral desde A hasta B de la función f de x dx. Y quiero que se note por qué digo evoluciona, porque estas alturas muestrales se convierten en la función que vamos a integrar. Y estas bases discretas, una base, dos bases, tres bases, se convierte en el diferencial de x. Evoluciona. Y esta suma infinita evoluciona a el operador integral. Esa es la relación que hay de la suma de Riemann a la integral. Esto, por si no había quedado claro en clases anteriores, a esta parte de aquí se le conoce como integral. Claro, la integral de Riemann, porque nace de la concepción de Riemann en combinación con aportaciones analíticas de Darboux, que se escribe así, ¿no? Bien, eso es lo que tenemos, lo más importante que tenemos hasta este momento. Ya la parte operativa de cómo se hacen las sumas de Riemann, de cómo entra la notación sigma de Gauss, etcétera, pues ya quedó en el pasado. Ya sabemos cómo efectuar eso, ya sabemos que hay programas como GeoGebra, etcétera, que permiten hacer esos cálculos. Ahora es momento de ver la conexión con la derivada. Bueno, de la misma manera, si f de x es continua y suave, es decir, no tiene huecos y tampoco tiene picos en el intervalo de A a B. ¿Cuál intervalo es ese? Pues este de aquí, de A a B. Entonces, f' de x, sabemos que esto existe, sí va a existir. Y la derivada f' la definíamos de la siguiente manera. Un límite también, cuando delta x tiende a 0, de un cociente f de x más delta x menos f de x, y todo dividido entre el incremento delta x. Esa es la definición geométrica operativa de la derivada. Y lo que me interpreta, sabemos que geométricamente esto significa que es la inclinación o la pendiente de la recta tangente en un punto. Si yo les dijera desde ahorita, observen la definición de derivada y observen la definición de integral, la única cosa que comparten en común es este límite que está aquí. Solamente la palabra lim, ni siquiera el valor al cual vamos a calcular el límite, porque aquí es cuando delta x tiende a 0 y aquí es cuando n tiende a infinito. Acá tenemos una suma y aquí no tenemos una suma, tenemos un cociente, una división. Entonces, como que de entrada uno no le encuentra mucha lógica o mucha relación a la definición de derivada con la definición de integral. En este momento voy a definir la relación que hay entre la derivada y la integral de forma intuitiva. No lo voy a hacer rigurosamente, matemáticamente, pues con rigor, pero cuando enunciemos el primer teorema fundamental del cálculo y lo demuestre, se van a acordar de esta relación intuitiva que les voy a plantear ahorita como una proposición pendiente por demostrar, que ustedes espero digan, ah, ok, tiene sentido lo que hemos visto en las últimas clases, porque ahora con este teorema estoy cuajando, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto se está cuajando y ya sé la relación y sé de dónde sale esa relación. Entonces,
Voy a poner aquí definición o proposición mejor, proposición intuitiva pendiente por demostrar. Pendiente por demostrar entre la derivada y la integral. Y esa proposición es la siguiente. Si f es, al principio vamos a ser muy estrictos y cuando enunciemos el teorema vamos a darnos cuenta que estos criterios tan estrictos que le estamos pidiendo a la función pueden ser un poquito más laxos, o sea, más flexibles, pero de momento vamos a ser estrictos y vamos a ver después cómo esto se va simplificando. Si f de x es continua y suave en el intervalo de a b, entonces la derivada de la integral de una función, vean, la derivada de la integral, se trabó un poquito aquí la transmisión también, vamos a esperar a que se restablezca. Va de nuevo. De repente se desfasa un poquito aquí por el internet. Ahí está. Entonces tenemos la derivada de la integral de la función. Al aplicar la derivada a la integral de la función, podemos suponer que se aniquila un operador con el otro, el operador derivada con el operador integral, así que lo único que sobrevive es la función. Este es nuestro primer acercamiento al primer teorema fundamental del cálculo. Hay que demostrarlo, eso va a quedar pendiente porque tenemos que armarnos de más valor y de más artefactos matemáticos para poder llegar a esa demostración. Ok, de momento vamos a suponer que esto se cumple y vamos a ver las implicaciones que tiene operativamente para hacer cuentas. Entonces vamos a armar un ejemplo. Sea f de x una función definida como x cuadrada. Esa función sabemos que es perfectamente continua, perfectamente suave, no tiene ningún punto puntiagudo. Por lo tanto, esa función es diferenciable en todos los números reales y también lo va a ser integrable. Bien, entonces vamos a sustituirlo aquí. Vean, la derivada de la integral, y en vez de poner f de x, voy a poner x cuadrada de x. Esto hay que pensarlo como la estructura de la suma de Riemann. X cuadrada es las alturas y del diferencial de x son las bases. Esto que está aquí lo podemos pensar como un indicador de lo que tenemos que integrar. Entonces, indica la variable de integración. ¿Sí? Indica la variable de integración. Es notación matemática nada más. Entonces, siguiendo este teorema, esta proposición que está aquí arriba, pues esto tiene que ser igual a la función. ¿La función quién es? X cuadrada. Ahí está. La derivada de la integral de x cuadrada es la misma x cuadrada. Y con esto podemos descifrar qué es la integral operativamente. Voy a poner aquí un paréntesis. Sabemos que la derivada de x a la n es bajar la n,
repetir la x y restarle 1 al exponente. Operativamente así se calcula la derivada de una expresión con potencias. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vean, la derivada respecto de x, lo voy a volver a escribir aquí abajo, de x a la n de x. Vean lo que voy a hacer. Esta derivada la voy a incrustar dentro de la integral. Es decir, primero voy a hacer la derivada y después voy a integrar. Entonces, vean, esto quedaría de la siguiente manera. Integral derivada. Este x a la n, pues es, en este caso es x al cuadrado. Derivada de x al cuadrado diferencial de x. Bien, pues vamos a derivarlo. Sigo poniendo el símbolo de integral porque todavía no integro. Lo que voy a hacer es derivar, y la derivada de x cuadrada, siguiendo esta formulita, ya sabemos, es 2x de x. Perfecto. Ya me libré de la derivada. Ahora tengo que integrar, pero vamos a hacer un poco de trampa, porque con esta proposición sabemos que el resultado tiene que ser x cuadrada. O sea, lo que acabamos de hacer, que fue derivar, ahora lo tenemos que deshacer. Ese deshacer se llama integrar. Bien, ¿de qué manera podemos nosotros llevar este 2x a x cuadrada? Pues para empezar, como que aquí tenemos exponente 1 y acá tenemos exponente 2. O sea, como que tendríamos que sumarle 1 al exponente. Y aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 2. O sea, ese 2 tiene que convertirse en un 1. Entonces, la única manera es dividir esto entre 2 para que se cancelen. Y eso me está dando a mí una idea intuitiva de cómo convertirlo. ¿Se dan cuenta? Está un poquito forzado lo que estamos haciendo, pero es para que vean la conexión operativa que hay. La operativa, no el significado geométrico. Entonces, vean lo que voy a hacer. Pues repito el 2, pongo la x, le sumo 1 al exponente y voy a dividir entre 2. De manera que se van y esto queda x cuadrada. Si esto lo pusiéramos como una fórmula, quedaría de la siguiente manera. X a la n de x. ¿Qué hicimos? Le sumamos 1 al exponente, pues háganlo. ¿Y entre qué dividimos? Dividimos, vean aquí el exponente es 2, dividimos entre 2. Entonces, como que hay que dividir entre el nuevo exponente que obtuvimos, o sea, n más 1. Esa es la fórmula operativa para encontrar la integral, ¿sí? A esta integral vamos a sumarle una constante más c. C es una constante, así le pongo que pertenece a los números reales, es una constante que se llama constante de integración. Constante de integración. Y justamente ahorita vamos a ver por qué se le tiene que sumar esa constante. De momento, el sentido es el siguiente. A la derivada le restamos 1 al exponente. A la integral se lo sumamos. A la derivada le bajamos el exponente antiguo multiplicando. A la integral le ponemos el exponente nuevo dividiendo. Vean que son lo contrario. Porque si derivan una integral, el resultado tiene que ser la misma función. Es como si suben un escalón y después lo bajan. ¿A dónde llegan? A donde estaban. Entonces,
Vamos a ver después qué sentido tiene la constante y también vamos a ver cuál es como el proceso que vamos a seguir para encontrar cualquier integral que nosotros busquemos a partir de la derivada. Como una nota importante, lo voy a poner aquí, nota a la integral indefinida. Aquí me faltó precisar que esta es una integral indefinida, por lo pronto nos quedamos con ese nombre. También se le llama antiderivada. Antiderivada. Esto es importantísimo. Anti significa contrario, o sea, lo contrario a la derivada. Antiderivada e integral indefinida operativamente son lo mismo. Entonces, ojo con eso, váyanlo poniendo ahí como una nota importante.